Hola y bienvenidos al canal de las alitas. Hoy traigo al canal el iceberg de Alita. Agradezco a todos los involucrados que me ayudaron con la formación del video, como la página de Facebook Un Meme Posting, Jonathan Leos, Walter, Fansub, Iván Rojo Gallegos, César Fragoso, Antonio Bon, Fernanda Rubalcaba, Rey Escarlata, Miguel Ángel, Gustavo Vega y entre otros. Sus aportes fueron valiosos, aunque tuve que hacer algunas modificaciones a los puntos que me propusieron. Espero que el video sea de su disfrute. El iceberg como tal, lo he dividido en 5 niveles, siendo el primero el más popular, es decir, todo lo que involucra a la película. El segundo nivel es el manga, siendo también bastante conocido por el fandom, y otros niveles más bajos son todo lo que tenga que ver con videojuegos, curiosidades y finalmente lo más turbio en la franquicia. Película. La secuela. Es imposible a estas alturas hablar de Alita, sin hablar de su película, y si hablamos de lo que más intriga a la comunidad actualmente, es si esta película va a tener una secuela. Cosa que, aunque Robert Rodríguez, el director de la película, y el productor Jon Landau han hablado de que la secuela es posible, no dejan de ser solo promesas. A la fecha de subida de este video, no tenemos nada concreto y el propio productor ha dicho que no hay ninguna fecha definida. Es claro que la comunidad aún seguirá muy atenta a cualquier novedad, pero no se puede negar que con las promesas de todos los involucrados, aún no se pierde la esperanza. Hey, let's make another Alita film. What do you say? Yeah, let's do that. Fans All right. more. Blood Oath. Let's do it. Right? Blood Oath right here. Okay. All right. Sounds All good. right, thanks, Robert. Alita antes que Titanic. I can see the Statue of Liberty already. Very small, of course. I'm the king of the world! Un punto muy interesante, algo que algunos no sabrán, es que antes de la película fuera anunciada en 2017 con su tráiler, ya muchos fans tenían la esperanza de ver la película dirigida por el famoso cineasta James Cameron, solo que no encontré nada que comprobara que efectivamente Alita fuera planeada con anterioridad a Titanic, pues la película del incidente marítimo se estrenó en 1997, 2 años antes de que tan siquiera un joven Guillermo del Toro le presentara el manga de Alita en 1999 al americano. Según la información que encontré, fue en el año 2000, donde James Cameron y Fox registraron una página web con el nombre de battleangelalita.com. Eso no quita que se gestó por mucho tiempo este proyecto, pero no parece que fuera ideado antes de Titanic. Tampoco encontré un conflicto entre Guillermo y James Cameron por los derechos de Alita. Aunque sí es verdad que el mexicano no solo presentó el manga, sino que además participó en las fases iniciales del proyecto, se desconoce por qué luego lo abandonó. Alita Army, o en su traducción, el ejército de Alita, es un grupo de fans que se han formado en torno a la película de Alita. Han sido ellos quienes más activos han estado sobre que se dé la continuación. Además de tener su Twitter y otras redes sociales. He de decir, que también han apoyado en proyectos muy admirables como el financiamiento de prótesis artificiales. Actrices. Antes de que el papel como protagonista fuera para Rosa Salazar, hubieron otras candidatas. Como Zendaya, si no la reconocen, es una actriz que entre papeles destacados tiene como ser novia de Spider-Man, ser la protagonista de esa serie de Netflix y de esa película de un libro. Sí, tampoco sé muy bien quién es. Ella fue descartada principalmente porque al estar trabajando en una serie de Disney, quizás eso traería problemas por estar participando en otro rodaje. También se barajó a Maika Monroe y a Bella Thorne, como otras mujeres, para dar papel a la heroína Cyborg. ¿Y a ti, te pareció acertada la decisión de elegir a Rosa Salazar? Prótesis de Titi Lokey. Titi Lokey es una influencer que desafortunadamente a temprana edad sufrió un procedimiento para salvar su vida, perdiendo así sus brazos y dedos de los pies. Aún así, su familia le ayudó para conseguir prótesis artificiales de la compañía Open Bionics. En 2019, antes del estreno de Alita en Londres, el equipo de la película de Alita junto a Open Bionics y Fox le regalaron unas prótesis especiales inspirados en los de Alita, y además fue invitada a la alfombra roja.
Alita Challenge y Alita vs Capitana Marvel. Sí, actualmente Marvel no está pasando por un gran momento, ya sea por saturar el mercado, por sus efectos especiales, o los movimientos progresistas que tiene Disney. Esto último se relacionó desafortunadamente con Alita, pues a principios del estreno de Battle Angel, se rumoreó que varios críticos empezaron una campaña para desmeritar a Alita, ya que al mismo tiempo, se estaría publicando Capitana Marvel. La página de Alita Army describe este momento, cuando fans de los diferentes fandoms, tomaron la rivalidad entre Alita y Capitana Marvel, al ser dos películas protagonizadas por una mujer en el papel de guerrera. Esta pelea escaló en el hashtag de Alita Challenge. Este al principio era una campaña para apoyar a la película, solo que fue corrompido por esta discusión de fans. Este movimiento es vergonzoso y la propia Alita Army habla de ello en su página, reprochándolo. Aunque bueno, no es como si fuera mentira, Alita es sin duda mejor personaje que Capitana Marvel, pero claro, eso no lo digan en Twitter. Motivos del retraso de Alita. Bien, ya hemos tirado muchas flores, si Alita es tan querida y el elenco que la protagonizó, junto al director y sus productores, siguen tan interesados en la secuela, ¿por qué Alita no tienen la secuela? Bueno, eso tiene varios motivos. El primero, es que el quien más ha apoyado el proyecto ha sido James Cameron, pero este por diferentes razones que luego explicaré, se ha alejado del proyecto en múltiples ocasiones. El segundo es la taquilla. Alita fue un éxito relativo, la taquilla fue muy baja en un principio, con un presupuesto aproximado de 170 millones, la película en su primer momento recopiló un aproximado de 350 millones. Para que una película sea exitosa, esta debe tener el doble de su taquilla, así que solo por 10 millones sería un éxito. Para las expectativas de Fox eso lo haría un éxito solo decente. Gracias a los fans en 2020 la película se reestrenó, recaudando ahora un aproximado de 127 millones. Lo que según algunas fuentes haría a Alita con un recaudo total de 531 millones, ¿de dónde salieron esos números? Ni idea, pero es la cifra que veo en las fuentes que he consultado, aunque algunas dan información contradictoria, como la de que fue un éxito mediano y en otras como un fracaso. Aún así, y si me permiten expresarlo, el gran obstáculo ha sido su primer recibimiento en el cine. El tercer motivo es ese maldito virus, que invade en 2020. Disney. La cual compraría a Fox. Y bueno, también el otro virus. En 2020 se anunció la compra de Fox por Disney. Siendo Alita propiedad ahora del ratón, lo cual obviamente también ha retrasado cualquier proyecto de Alita. El ratón sigue intentando su rentabilidad con los superhéroes como para tratar de arriesgarse con Alita, una película que antes de su reestreno solo tuvo una taquilla solo un poco decente, y es normal que dentro de las industrias, muevan las industrias, las secuelas recauden menos que la primera película. Cabe aclarar que estos son solo mis suposiciones. También, es chistoso, porque no solo la película de Alita tiene un problema de retraso, pero eso luego lo cuento. Sí, yo soy Robert Rodríguez. Tras que James Cameron se retirara de Alita como director, fue su amigo Robert Rodríguez quien tomó cargo como único director, habiendo sido en un principio un guionista de la película. Cabe decir que no es la primera vez que él es un director. Si les suena películas como Machete o Mini Espías, pues déjenme decirles que sí, fue Robert Rodríguez quien dirigió esas películas. ¿Ustedes creen que Dios se queda en el cielo porque Él también le teme a sus creaciones? Sí, su carrera como director es muy rara. Última película de Fox. En un puesto anterior, mencioné que Fox fue comprado por Disney, eso haría que su última película antes de la adquisición del ratón, fuera Alita, terminando así con un legado de más de 80 años. Bueno, no por nada ella es el ángel de la muerte, todo lo que ella toca, se muere. No bromeo, las dos revistas donde Alita ha sido publicada han cerrado luego de su publicación. Película fiel al manga. Uno de los aspectos que más produjo retrasos a la producción de Alita, fue su propio universo, el hecho de tener una protagonista viviendo en una ciudad llena de cyborgs, con tecnologías tan curiosas, es un reto a la hora de llevar a una adaptación live action. Pero finalmente en 2019, pudimos ver materializada esa visión y aunque merece un videoanálisis más propio, de todos los cambios tomados. Puedo decir que en términos visuales Alita cumplió con lo debido, podría recriminarle que quizás faltó ver diseños más grotescos muy característicos del universo tétrico que rodea a la franquicia, pero cumplió en general con el material origen y es que la película adapta más el camino de los OVAs que del manga. Pero como digo, eso da para un video a más detalle. Manga.
Alita y su miedo a las mariposas, compartido por su creador. Un dato simple, pero interesante, te preguntarás qué miedo tienen en común, una guerrera tan determinada a luchar contra cualquier enemigo como es Alita y un autor que puede imaginar escenarios dignos de Junjito. Pues los dos le comparten un miedo a las mariposas, sobre todo a la dríada Minois Drías. Gunmi no Battle Angel Alita, uno de los problemas que tuve cuando empecé a hablar de esta franquicia fue el nombre, me explico, los títulos que ha tenido a lo largo, han sido Hyper Future Vision Gun, Fallen Angel, Battle Angel Alita y su traducción es decir, Alita, Ángel de Combate. El título original, es Gunm, que es un juego de palabras, muy querido por los japoneses, que básicamente es sueño de arma, incluso la primera portada de Alita, hace referencia a dicho título. No fue hasta en su edición hecha por Viz Media, que trajo el manga a Norteamérica, que decidieron aparte de algunos cambios de traducción en nombres de algunos personajes y ubicaciones, que también cambiaron el título con el de Alita. Battle Angel y a su vez el de la propia protagonista, que pasó de ser Gaia a Alita. Sobre el cambio, bueno también la primera portada tiene una referencia a un ángel, por lo que no fue tan mala la idea, además Alita no suena mal, diría que es incluso más reconocible que Gali, pero supongo que eso es otro tema. Alita no fue un nombre elegido al azar, resultando ser una decisión del traductor inspirada en el film de Aelita, una película rusa de una reina de Marte. Personalmente tomo como válidas las decisiones tomadas. Las canciones del manga. A lo largo de la obra, hay pequeñas piezas musicales que han sido cantadas, algunas muy interesantes. En el tomo 6, Gaji está cantando, una pieza musical de la banda inglesa Yes, específicamente, Big Generator. Y como el género de esta banda es rock, pues bueno Alita sería otra estrella del rock en YouTube, se encuentra una bonita edición que sincroniza la canción y las viñetas del manga, muy recomendado. Unos tomos después, otro personaje cantó la canción del músico Alan Parsons, para ser exactos su 10º álbum, Gaudí. No encontré ninguna edición que le haga honor. Pero sí encontré un dibujo del autor del músico, algo es algo supongo. En el tomo 12. Un personaje, hizo referencia al poema, de O Fortuna, un poema medieval goliardo, quizás cuente también como una referencia musical, porque la banda Little Mix, usó una parte del poema en su canción Lightning. Ya en la secuela de Alita, en The Last Order hay un himno ficticio, aunque cuya propiedad no pertenece a ninguna banda o poema, sino que es de un fan del manga que la escribió y envió. No es el primer aporte dado por un fan, varios diseños de personajes y villanos, fueron dados por fans durante la publicación de Last Order, esto formaba parte de un concurso donde solo tenías que enviar a este contacto tu concepto, me temo que era solo válido para japoneses y que bueno, ya no está vigente. Volviendo a la canción hecha por el fan, Soy yo tiene vibras comunistas. Como nota final, Destinova, al menos según una entrevista que dio luego el autor, se insinuó que su nombre fue inspirado por una canción de la banda musical Blue Oyster Cult. Asen Victor. Fue un manga de publicación corta, se estrenó luego de la finalización de Alita en el año 1995, siendo una precuela del manga original. También el autor lo mencionó en su cronología, como el escándalo Asen Victor. La historia nos relata a un particular personaje llamado Víctor, un corredor de motorball muy popular, solo que su fama no fue dada por sus hazañas en el deporte, sino que por sus desastrosos accidentes, que siempre lo dejan al borde de la muerte, provocando morbo en los espectadores. Viendo que su carrera se ha volcado en un desastre, él solo se resigna a ser un espectáculo vulgar. Asen Victor, es una obra muy entretenida de leer, su estilo además me recuerda enormemente a Sin City, de Frank Miller. Videojuegos. El juego de PS1. En 1998, con el auge de la PlayStation 1, saldrá a la luz un videojuego hecho por el estudio Yukito Productions, fue fundado por Yukito, con los bocetos de Yukito Kishiro, dirigido por Yukito, escrito por Yukito y como el único productor Yukito.
Sí, fue un proyecto enteramente personal del autor, que aún resentido por el final apresurado que tuvo que darle a su mayor obra, terminó motivando a traer lo que para ese momento él consideraba la historia definitiva de Alita, contando con personajes y tramas que se verían un poco después en la secuela del manga. Lastimosamente solo salió oficialmente para Japón. Si desean saber un poco más de este proyecto, recomiendo ver el video de Onoda aquí. El juego perdido. Activision presentó un cierto interés en llevar el universo Cyberpunk al mundo de los videojuegos. Esto fue más o menos en 2005, para las plataformas de PS3 y Xbox 360. Los trabajadores que estaban a cargo del proyecto, estuvieron muy interesados en explotar cada mecánica, desde usar la faceta como cazadora y como motorball, creando un mundo libre donde pudieran desempeñarse como desearás. Muy bonito, pero Activision le teme al éxito y finalmente vio poco viable el proyecto, siendo enlatado. El juego de celular de Alita fue un Morweg, publicado el 25 de enero, uno que bueno aunque su nombre es Alita, no puedes jugar como Alita sino que te dan 3 personajes que ni idea de quiénes son. La historia no es canon y creo que realmente a nadie le importe, solo lo dejo como dato, ya si gustan, busquen bajo su propia precaución. Curiosidades. Material perdido. Un espacio quizás trampa, pero es que la poca información que he encontrado en torno a estos materiales me obliga a juntarlos en ese punto, para ser menos repetitivo. Ito. En 1988, se publica un manga llamado Ito, que es anterior a la publicación de Alita, aunque las historias no tienen relación a Alita o su universo, según la wiki, en este manga aparecen personajes como el dueño de la cantina de Kansas y Figure. Nota aclaratoria, gracias a Lopezito Edit que se compró los tomos del 1 al 4, pudo confirmar que no aparecen Figure ni el anciano de la cantina, vaya qué decepción. La novela fue publicada en 1997, escrita por Yasuhisa Kawamura quien anteriormente fue asistente del manga. Kawamura es más conocido por ser el guionista de la franquicia de Resident Evil. Hang on, sweetheart. Participando en el guión de Resident Evil 3 por ejemplo. Hay imágenes de la novela e inclusive, ya hablé de ella en un video donde menciona una sinopsis que había encontrado en italiano, pero en mi búsqueda, me encontré con el primer capítulo de la novela traducido al inglés, pero la información no está organizada de forma clara. La novela de la película. Es una precuela escrita de forma en novela, por la autora Patricia Oren Kearney Carrigan, también conocida como la reina del cyberpunk. Ha ganado varios títulos por sus escritos, aunque como curiosidad ella estudió en la Universidad de Kansas, siendo la misma localización donde sucede la historia. El corto del motorball. Con el relanzamiento de una recopilación del tomo 1 al 6 del manga original Alita en Japón, se hizo un pequeño especial animado en 3D. Aunque breve, fue lo suficientemente memorable como para ser incluido en las OVAs y además, de ser referenciado en algunas escenas en la película live action. Naruto y Saitama. Las OVAs se estrenaron en 1993. A la hora de la realización del anime de Alita, se juntaron varias compañías para dar vida a las hojas blanco y negro del maestro Yukito, como la compañía KSS, una productora de anime que también formó parte de la producción de Naruto, aunque la más destacable es como no, Madhouse, reconocida casa de animación, con un historial como Trigun, Black Lagoon, Death Note y como olvidarlo, One Punch Man. Si eso no les parece interesante, también debo mencionar que Alita se publicó en una división de la Jump, lo que haría técnicamente a Alita una prima segunda de Dragon Ball y One Piece por así decirlo. Jerusalem forma parte de una estructura muy compleja y titánica para la humanidad. Prueba de ello es que su real propósito es solo ser un ascensor espacial. Sobre Salem se encuentra la ciudad Geur en el otro extremo en la infraestructura. Hay otra ciudad, llamada Sik. No hay mucha información de ella o quienes viven ahí. Multiverso en Gundam. Como una nota curiosa, se hizo una referencia a otras dimensiones, donde el tiempo ya no tiene importancia, un elemento muy interesante, pero el cómo es o el medio para acceder a él, es difuso. La única pista que se nos dio, fue que solo se puede acceder a él, con un gran poder de imaginación. ¡Imaginación! En Marte también hay anime. Todo indica que no importa cómo, el anime nunca morirá.
Panzerkunst para sorpresa mía y quizás de otros, era un estilo marcial de la vida real, originado en Europa en el Sacro Imperio Romano Germánico en la Edad Media y aunque su traducción sería como el arte de la armadura o conocimiento blindado. Era una doctrina, de cómo derrotar a una persona con una armadura, claro que en el contexto de la serie, eso pasó a ser un arte enfocado en derrotar a otros cibernéticos cuerpos. El padre de esta arte marcial, es Hans Talofer quien publicó un libro llamado The Fight Book, también hay un video, que usa el libro para explicar un poco de cómo se podía pelear en esta época, así que si has visto esos dibujos chistosos de gente agarrando desde el filo de la espada para golpearse, pues bueno, eso de alguna forma está relacionado con Alita, mutantes. Debido al incidente catastrófico que sufrió la Tierra, algunos humanos se vieron forzados a retroceder a instintos más primitivos que llevó a destacar rasgos más de Neandertal. Esto no acaba así, pues antes de este suceso ya se encontraban más mutaciones, la más característica es la de los vampiros, seres humanos que son víctimas de una extraña mutación que se esparce como un virus, siendo extremadamente mortal, pero que quien sobrevive se puede convertir en el mítico personaje de la oscuridad, con algunas diferencias notables, como es no tener ninguna habilidad de transformación a un murciélago, pero eso lo compensan teniendo el beneficio de no tener que alimentarse exclusivamente de la sangre. Además cabe decir, que los vampiros tienen una vida longeva pero muy vulnerable en sus primeros años a generar algún cáncer, si sobreviven el tiempo suficiente, tendrán alguna mutación que ampliará algún sentido o habilidad física. La primer villana que enfrenta a Alita, posee características propias de una mutante tipo vampiro, ya que aparte de su obvia mutación, se encontraba en una casa desenfrenada en casualmente la noche, aún así Alita le mató antes de saber algo más de ella. También, vimos a un licántropo solo que este sería a través de una droga experimental, que forzaría estas características en un ser humano. Los cyborgs pueden cagar. Bueno, este punto está cogido de pinzas, pues su punto más fuerte se explicaría en una tira cómica que hizo el autor, pero no es del todo descartable. Recordemos que los cyborgs tienen cerebros que tienen que recibir nutrientes, ya hemos visto restaurantes dirigidos especialmente para esta población. El canon del universo de Alita, como ya es claro, las películas serían el lore que la mayoría conoce, pero como esta es solo una adaptación no forma parte del canon. Alita se publicó en una división de la famosa editorial Jump. La casa editorial de Alita estaba especializada en publicaciones de un corte más adulto, siendo Alita publicada en 1991 hasta 1995, esta publicación se vio arruinada y el manga de Alita se vería forzado a un final que aunque cerraba con los puntos claves de la obra, dejó muchas ideas de ver que había más allá de la Tierra, eso tiempo después animaría a su autor, a intentar contar todas esas ideas que no fueron posibles en el videojuego que él mismo dio de su bolsillo para desarrollar, en 1998 Alita Memorias de Marte y además de volver a contar la historia original de Alita, agregaría la faceta espacial y el planeta Marte como puntos principales de la historia, al ser patrocinada y dirigida por el autor, se podría considerar como un cierre y el auténtico final de Alita, pero Yukito pareció inconforme, ya sea por las limitaciones del sistema u otra razón, pero el autor ya había recuperado la pasión del manga, luego de publicar su pequeño manga Ash Victor. Por lo que se haría una reedición de los mangas, donde el final original de Alita no sería mostrado y se dejaría una nota aclaratoria, explicando que la historia continuará en una secuela, con el inicio del nuevo milenio, en noviembre del año 2000. En la casa editorial de Ultra Jump, se publicaría Alita Last Order, esta secuela contaría una versión alternativa a los sucesos y aunque su publicación se vio interrumpida por un problema con el editor, se finalizaría en 2014. Continuaría la historia en Mars Chronicle, el 28 de octubre de 2014. Aún hoy en día sigue en publicación, eso dejaría a los fans de Alita con 3 canons, el primero siendo el manga original que se vio forzado a terminar, el segundo sería el del videojuego que aunque se pretendía que fuera una secuela que aprovechara los elementos aún no contados, terminó siendo solo un borrador para Last Order, que sigue contando la historia junto a Mars Chronicle. Un apartado quizás polémico, puesto que si quieren verlo de una forma, es Avatar el puñal que James Cameron dio a la franquicia de Alita.
lo cual retrasó por más de 15 años a todo el universo cyberpunk, pero no podemos culparlo, el universo de Avatar se vio formado por el propio director, en 1994, desarrollando un guión de 80 páginas en solo 2 semanas. Al final Alita y otros proyectos artísticos no dejan de ser la visión de sus creadores. James Cameron tiene el derecho de hacer realidad su propia visión y darle más importancia a ella, que la de traer a la vida la de otros creadores, más cuando el propio Yukito ha mostrado un desinterés en que otros adapten a su obra, solo dándole permiso a Cameron, porque bueno es Cameron. Aún así, no deja de ser interesante porque mientras Alita sigue aún en la penumbra siendo una obra de culto, su hermano fílmico es ahora de las películas más taquilleras de la historia, pero claro, eso es en parte porque contó con el apoyo y más dinero de su creador. Quién sabe qué hubiera sido de Alita, si ese año en 1994, el director en vez de echarse esa tremenda drogada que lo hizo escribir la historia de unos pitufos indígenas alienígenas por 2 semanas, se hubiera puesto no sé a comer alitas fritas. ¿Quieres? Тили-тили-бом, закрой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в двери. Finalmente hemos llegado a la parte final del iceberg y por ende la más turbia de toda la franquicia. Mandrágoras. Para formar a una no se requiere de ningún tipo de tallado especial o de algún brujo, sino que el semen de un hombre, bajo un proceso tan doloroso que la víctima no podrá sentir nada más que dolor, secando y obligándolo a liberar sus líquidos. ¿Por qué Ido está exiliado? Salem es una ciudad que no tiene ningún caso de criminalidad. Esto es posible porque a ellos les sobra la comida y tecnología de la mejor calidad, además de ser una población civilizada y muy culta, pero hay otro motivo para este paraíso: todos los ciudadanos con comportamientos sospechosos que puedan perjudicar a la sociedad, son directamente exiliados o más bien arrojados de la ciudad. Ido tuvo la suerte de crearse un paracaídas cuando fue expulsado junto a la basura, pero entonces ¿qué comportamiento Ido manifestó para perjudicar a la sociedad? Bueno, es simple. Durante el tiempo de Salem, Ido, aparte de su labor como médico, se desempeñó como cazarrecompensas, no por dinero para su negocio, sino como un pasatiempo, y en más de una ocasión, se deja entrever que Ido parece satisfecho con usar su martillo para hacer daño a la gente. Eso significa que aunque Ido libera su sed de sangre con criminales, no deja de ser una persona con una posible tendencia al asesinato. Mr. B. Ya había hablado del anime en puestos anteriores. Como es obvio, cualquier anime debe contar con voces para interpretar a los personajes. El actor de voz de Hugo fue Luis Daniel Ramírez. No pienso escapar. Regresaré a la ciudad para encontrarme con Vector y entregarle el dinero. Aún sigo con la idea de ir a Salem. Actor muy reconocido por dar voz a Spider-Man y, como no, a Mr. Beast. Claro que esto sería solo una curiosidad, pero si está en este lado turbio, es porque Luis Daniel se consiguió una muy mala fama en el doblaje, al haber colocado cámaras en los baños de mujeres para sacar fotos prometedoras de sus compañeras. La bestia que apareció en el SOT Anomaly es una criatura extraña. Su presentación en el torneo dejó muchas dudas. Sus habilidades y diseño tan bizarras no pasaron desapercibidas. La poca inteligencia de la criatura deja como enigma cómo pudo llegar a inscribirse. Tal misterio no fue resuelto, pero sí se teorizó una solución dentro de la obra. Para ello debemos empezar con el origen de Anomaly, es decir, en Mercurio, un planeta que por un ataque científico terminó volviéndose en un lugar hostil para la vida y cualquier inspección, aunque eso no imposibilita que en ese lugar tan hostil la vida no se desarrolle. Y fue esta la misma que mandó a Anomaly. Una teoría que se sostiene nada más por el diseño tan grotesco de la criatura, siendo una parodia humana. Si esa teoría es cierta, haría que Anomaly y lo que sea que la haya mandado desde Mercurio, como hijos de la humanidad, hijos de la guerra, y que ahora tienen resentimiento hacia los humanos. Carol, personaje especial de uno de los spin-off de Alita, razón fundamental para desarrollar a Ido como la persona amable y comprometida en curar a quien lo necesite. Historia además muy trágica. Todo comienza cuando Ido rescata a una chica de un robot que le perseguía. La chica parecía no tener muchos recuerdos de su vida, por lo que Ido la tomaría bajo su cuidado. Mientras la historia avanza nos enteramos que esta chica en realidad es una clon que fue creada para ser un cuerpo de reemplazo para una mujer que sufrió un grave accidente. Pero lastimosamente Carol finalmente es capturada, por lo que se harían los cambios de cuerpos, y cuando Ido llegó, él no se dio cuenta de este cambio. Como termina esta historia no es de una forma bonita para nadie.
cuántas Gadis existen? Bueno, este punto lo podemos dividir en varios apartados. En el manga original, Gadi fue reclutada por un grupo llamado Tunet. Este rescate vino con muchos intereses de usarla como su arma definitiva, llevando a cabo la creación de las clones. De aquí salieron 10 clones, la número 2 luchó con Gadi y por un golpe de suerte, pudo ser derrotada. Otra atacó a un grupo revolucionarios y a pesar de que contó con un enorme arsenal, fue eliminada. De las demás no sabemos mucho hasta que vemos la secuela, sobre todo a Sex, la número 6. Lo interesante de esta clon, es que se identifica como un hombre, luego de tener modificaciones más adecuadas a ese género. No queriendo meterme en polémicas, lo dejo como pregunta personal para cada uno, si Sech es mujer, hombre, transexual o bueno solo un robot, porque realmente no tiene nada orgánico. El tema no termina ahí, pues la Gadi original tuvo más réplicas. Una parte del cerebro de Alita, tiempo después sería usada para crear otra réplica. Esta clon no viviría mucho en el manga original, pues se tuvo que sacrificar. Solo que su muerte, no sería su último acto, creando accidentalmente, una cúpula de la que se formará otra Gadi. Lastimosamente no tenemos mucha información de esta clon al ser el final del manga original. En The Last Order, la historia toma otra vía, contándonos más sobre la réplica antes de sacrificarse, durante su aventura, pero por razones que me quiero ahorrar porque ya esto parece la guerra de los clones. Al final de su manga, hay otra clon de Alita. La enfermedad de las caras. En Mars Chronicle, el villano de la primera parte es una pobre víctima de un virus biológico, el cual crea protuberancias con la forma de caras. Estas deformaciones vienen además con cerebros, lo cual acarrea a múltiples problemas de salud, debido a que el cuerpo humano no es capaz de lidiar con la presión que lleva tener bastantes cerebros por su gasto energético. Los doctores. Quizás te hayas preguntado alguna vez, ¿por qué en la ciudad de los desperdicios hay tantos cyborgs o personas con partes modificadas? Esto tiene varias razones. La primera es que claro, la tecnología para hacer el proceso existe y eso trae muchos beneficios, ya sean en el combate o cualquier otra función que exceda los límites humanos, pero además y una más tétrica, es que es prácticamente la primera medida que le realizan a las personas cuando sufren de algún accidente o complicación en su salud. Quienes hacen estos procesos a veces sin consentimiento son doctores. Tal cosa solo es hecha para luego endeudar a sus pacientes, pues tendrán que pagar sus nuevas partes robóticas. El secreto de Salem. En Salem, cuando los habitantes cumplen la mayoría de edad, sus cerebros son reemplazados por un chip que cumple todas las mismas funciones. Este hecho es un secreto. Los salemianos que han sufrido de este horrible proceso, al enterarse de este procedimiento han caído en cólera, negación y locura. La caja. Durante Last Order se mencionó con bastante antelación la importancia de una caja, cuyo contenido no conocíamos. No fue hasta cierto punto que supimos la verdad. El cerebro replicado de Alita era el tesoro que guardaba. El problema fue que quien supo tal cosa fue la mismísima Alita. La Alita que vio su interior era una a la cual le habían reemplazado su cerebro por un chip con todos los recuerdos de la original. Solo imagina todo el concepto que tengas de ti mismo, todos tus recuerdos y todo tu ser, no es nada más que un conjunto de datos almacenados en un chip. Piénsalo, si vieras una réplica de ti, pero tú eres consciente de que solo eres un robot con sus recuerdos, ¿cómo te sentirías? ¿Quién te puede negar que seas solo una réplica con todos los recuerdos de alguien que ya no está? Bloque de incubación. Como recordarán a los salemianos, se les reemplaza sus cerebros, pero esto no significa que los desperdicien, todo lo contrario, son fundamentales para los gerubianos. La población encima de Salem, resulta que ellos crearon un sistema especial en su cerebro usando nanomáquinas que inhiben los actos que pueden desencadenar al crimen o actos indebidos. Este proceso es tan inconsciente que ni siquiera ellos son conscientes de que su libertad es limitada, pero tal proceso genera ondas residuales. Aquí entran los cerebros de los salemianos. Cuando un Gerun duerme, se conecta a una máquina llamada el bloque de incubación, que está conformada con los cerebros recolectados de los salemianos. Estos cerebros están en un sueño inducido y sirven para descargar todas las ondas de Gerun, que potencialmente podrían hacerlos inestables. La condición de salud de Yukito Kishiro. Mucho se ha hablado de una forzada finalización en el manga de Alita por una condición de salud sensible del autor, incluso yo me creía este rumor.
habiendo escuchado desde rumores de un problema de diabetes a un problema neurológico, aunque luego de mi investigación me encontré con una entrevista al propio autor, donde se le preguntó por esta supuesta enfermedad, siendo esta descartada por él mismo, aclarando que la verdadera razón del final de Alita, fue por un problema de estrés laboral. Relata el autor, que incluso la lluvia o mirar la hoja en blanco, le estaba enloqueciendo, aunque esto no quita la gravedad al asunto, la salud mental es muy importante y el autor hizo lo correcto, dando fin a la obra, dándose un tiempo para recuperarse y luego retomar la historia, aún así ya con sus 55 años, las cosas son un poco diferentes ahora, ya más de una vez Alita Mars Chronicle se ha visto en pausa o retrasada por problemas de salud, siendo escasa la información sobre que tiene actualmente, esperemos que no sea nada grave. Los niños. El destino de los niños en el universo de Alita es trágico, ignorando los niños que nazcan en la Tierra, estarán condenados a la vida criminal o ser víctimas de ella, la falta de recursos o estudios, eso no es nada en comparación a la vida afuera de la Tierra. Ellos son perseguidos, para ser servidos como platos de primera o son reclutados en escuelas militares, donde finalmente la gran mayoría perecerá a manos de cualquiera, otros niños, frikis de las armas, gente adinerada, mercenarios profesionales. Los niños luchan, creyendo que así serán devueltos a sus familias, una mentira. El nacimiento de Alita. Como nota final, ante un universo trágico como Alita, he dejado este dato que no es solo el más turbio a mi consideración, sino que además, es todo lo que representa a Alita. Sí, puede que en un lado superficial, puedas ver a Alita como esa chica fuerte que es capaz de derrotar a cualquiera de sus enemigos con sus técnicas marciales, ya sea con armas o cuerpo a cuerpo, una heroína en todo el sentido de la palabra y sabes, puedo respetar esa visión, pero no es ni por asomo la correcta. Con ello no digo que Alita sea una villana, pero sin duda ella no es algo bueno para nadie, empecemos con su nacimiento y es que para eso, hay que remontar a la colonización de Marte, donde para ocultar un gran secreto, se usó un sarcófago, este traería a quien sea que la abriera una terrible consecuencia y es la enfermedad de las caras. Una enfermedad que muta el cuerpo en una aberrante condición de la cual no tiene cura o forma de escapar. Hubieron muchas víctimas de esta enfermedad, pero cabe destacar la de una joven arqueóloga que tras diferentes circunstancias fue vendida a un circo, siendo aquí donde solo vería torturas tras torturas, sus brazos y piernas, fueron amputados, lo mismo en cada uno de sus sentidos, solo podría sentir dolor y aunque su vida fue extinta de la forma más pacífica posible, no significa que ella muriera del todo, uno de los cerebros generados de esa enfermedad sería usado, para el capricho de un científico para crear una nueva vida, una bebé que inocentemente caminaría en un mundo de guerras, donde quienes la rodearon ya sea para ayudarla o dañarla, murieron. Fue acogida en un clan guerrero, pero la vida de esta chica fue puesta en pausa en el fracaso militar más importante para su gente, cosa que llevaría luego a la extinción de los mismos. Condenada luego a una muerte por incineración al entrar a la atmósfera del planeta, pero no fue su fin. Alita representa la mala suerte, su nacimiento fue la liberación de una enfermedad, su gestación fue el tormento de una joven inocente, su parto fue el capricho de la ciencia más oscura, su niñez fue la guerra más larga y sanguinaria que la humanidad haya visto, su adolescencia fue un fracaso militar y además de eso, aun cuando se le condenó a la muerte, ella sobrevivió y cayó al planeta, donde se le dio un nuevo nombre, Alita, el nombre de un gato negro. Y dicen las malas lenguas, que son ellos quienes traen mala suerte, a todos quienes tengan la mala suerte de cruzarse en su camino. Y bien, eso sería todo, vaya que fue largo y complicado este video, sobre todo, por los tiempos limitados que tengo para editar, como habrán notado algunos, este video es uno resubido, pero el plan original era separar la parte turbia del video, pero luego concluí que eso no tenía mucho sentido. Además cuando hice el guión del iceberg había tomado los enlaces de algunos puntos y bueno, resulta que cuando me dispuse a hacer la continuación del video, perdí los enlaces, por lo que tuve que hacer una relectura del manga, buscar en los foros y luego quise hacer más dibujos de mi personaje, como sea todo lleva a este video finalmente, uno que lo he hecho con todo mi amor por la franquicia y aunque aún hay muchos puntos que quiero hablar y explicar en videos, creo que he podido encapsular lo más importante de la franquicia pero no por ende, lo podemos dejar ahí, necesitamos más datos y si tú que estás viendo, agrega, corrige o explica más niveles. Ya sin nada más que decir, me despido y sigan comiendo alitas.